Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Todo el ambiente se sentía cálido, fresco y lleno de una esperanza renovada, como si la lujosa habitación de Shasha no solo estuviera hecha para noches románticas, sino también para recibir el inicio de un nuevo día. Corya fue la primera en despertar. Su reloj interno siempre la hacía levantarse temprano. Llevaba ya un rato despierta, perdida en sus propios pensamientos, hasta que fue consciente de que se encontraba en los brazos de la persona con quien había compartido una canción de amor. Se incorporó despacio y giró el rostro para observar a quien aún dormía a su lado. Qué hermosa, pensó Goria, aunque había visto ese rostro incontables veces. Sin una gota de maquillaje, se veía más suave, más joven que de costumbre. Su cara al natural es realmente bonita. Aunque no lo dijo en voz alta, parecía que su mirada intensa fue sentida. Shasha abrió los ojos lentamente. Al encontrarse con la mirada de Goria, se sobresaltó un poco. En ese momento llevaba puesta una pijama, la playera y short que Shasha le había dado la noche anterior. La atmósfera de la mañana le hizo sentirse más ligera, más clara, y por completo olvidó la imagen de Prin y Bambi juntas y el dolor que eso le había provocado. Espiándome mientras duermo, dijo una voz en tono burlón. La otra persona solamente la miró, se sentó en la silla y sin previo aviso jaló a Gorya para sentarla sobre su regazo. Se siente bien, dijo una voz baja, acercándola más y dándole un dulce beso. ¿O vas a decir que no? Yo no he dicho nada, replicó Gorya, intentando sonar firme. La delgada barrera que antes existía entre ellas parecía haberse desvanecido por completo después de la noche anterior. Gorya se acomodó mejor sobre su regazo, pasando los brazos alrededor de su cuello antes de inclinarse para darle un beso. Sonrió mientras una mano se deslizaba. Oye, ¿y el desayuno? ¿Ya comiste algo? Preguntó Gorya, recordando de pronto la hora. Comer, respondió ella, antes de jalarla. Entonces Gorya entendió que para ellas dos la palabra comer significaba algo completamente distinto. La puerta de un restaurante se abría y se cerraba sin parar. El murmullo constante de las conversaciones se mezclaban con el tintinear de los cubiertos, todo acompañado por música instrumental suave. El lugar estaba lleno, grupos de amigos riendo a carcajadas, parejas compartiendo momentos lindos con niños pequeños. En una mesa al fondo del restaurante había 3 platillos ya servidos. Min le dio un sorbo a su té helado. Necesitaba la cafeína para terminar de despertar. Llevaba unos lentes oscuros para esconder el rostro, ya que apenas se había maquillado. Pran, que estaba sentada frente a ella, bebía su chocolate caliente, mientras lo observaba de reojo con evidente curiosidad. Prin ya contestó el teléfono, preguntó. Seguramente no pasa nada, respondió Min, revisando los mensajes entre ella y su mejor amiga. Había llamado a Prin 3 veces esa mañana, pero la directora no había contestado. Aún así, Min trataba de convencerse de que no era motivo de preocupación. Había 2 posibles razones. La primera, que siguiera dormida, lo cual era poco probable, y la segunda, que estuviera con alguien y tuviera el celular en silencio. Min estaba casi segura de que era la segunda. Entonces, ¿es algo urgente?, preguntó Prime. No, nada urgente. Todo era para la sesión de la tarde. Ya está listo. Solo me preocupa que esté con Bambi. Eso es todo. Prin y Bambi, ¿qué tipo de relación tienen?, preguntó Prime con cuidado. Pues son exnovias, respondió Min, sin saber muy bien cómo definirlo. En realidad nunca han terminado del todo, supongo. Van y vienen, a veces están juntas y a veces terminan. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.